Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y seguimos aquí en la edición número 21 del Festival de Sevilla, donde vamos a explorar pues toda esa gama de colores de películas que nos va a traer esta edición aquí en la capital hispalense. Y vamos a empezar pues con un poco con ese corazón de lo andaluz que vamos a ver. Hoy tenemos aquí a director y productor del documental Atín Aya, Retrato del Silencio, Hugo Cabezas. Antonio Aparcero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy bien, muchas gracias. Nada, quería empezar un poquito por lo del corazón del que hablaba, ¿no? De lo del cine andaluz y vuestra relación tanto con Sevilla como con el festival. No sé cuál de los dos quiere empezar a romper el hielo. Bueno, pues nuestra relación con el festival es que desde más jovencitos pues hemos ido con nuestro abono, hemos ido viendo películas del festival y siempre nos ha gustado mucho. Yo soy de Sevilla, él es cordobés, pero lleva mucho tiempo viviendo en Sevilla y tuvimos la gran oportunidad de hace un par de años de tener nuestro primer documental que se llamaba Últimas Unidades y estuvo también en Panorama Andaluz y disfrutamos pues del estreno, de lo que es ya no como desde el punto de vista del espectador, sino como directores, productores con una película en el festival y fue una experiencia muy buena y aquí estamos otra vez con algo nuevo. Repitiendo, ¿no? ¿Cómo es la diferencia también? Porque es un festival que ya sabemos que tuvo problemas el año pasado, fue complicado sacarlo adelante, se pudo hacer. ¿Cómo os toca eso como cineastas, como gente que trabaja en el cine aquí? ¿Lo habéis vivido con preocupación, este resurgimiento también del Festival de Sevilla este año? Sí, hombre, siempre que el mayor exponente, ¿no?, que hay en Sevilla sobre el cine, este festival que es maravilloso y que lleva una trayectoria estupenda, pues sí se ve con cierta preocupación porque en el sector pues este festival es muy importante. Pero estamos muy contentos del resurgimiento, de que hayamos superado estos problemas y que estemos aquí en esta edición que va a ser fantástica. Ujú. Bueno, hablemos un poquito de Atin Naya. Os quería preguntar el origen del proyecto, obviamente, pregunta basiquísima del libro, pero claro, hay que explicarlo. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo lo empezáis a poner en pie? ¿Dónde es ese primer germen del documental? Atin Aya es un fotógrafo espectacular, es uno de los mejores fotógrafos españoles del siglo XX y es curioso que no tiene ese reconocimiento, ¿no? Sobre todo en el público general. Sí lo tiene en el público en los profesionales de la fotografía, que le tienen muchísimo respeto a su obra. Y nosotros que conocíamos la obra, éramos conocedores de la obra, nos entusiasmaba la figura y además nos creaba un interés él mismo, ¿no? Como persona, como artista, qué le llevaba a hacer ese tipo de fotos, ¿no? Y hacía 10 años que se había estrenado La Isla Mínima de Alberto Rodríguez, hacía 2014 se estrenó la película y Alberto siempre contaba que se había inspirado en las fotos de Atinaya, que un día fue a una exposición y se quedó impactado y dijo, tenemos que hacer una película en este lugar, ¿no? Con esta ambientación. Y a partir de ahí, pues con todo esto en la retina, quisimos darle forma a este documental, ¿no? Poner en valor esta figura tan importante que todavía no tenía ese reconocimiento. Ujú. Me voy a la parte de producción para preguntarte por los permisos, el uso de las imágenes, el acercamiento, digamos, al archivo. ¿Cómo ha sido esta parte de documentación? Claro, pues nosotros cuando decidimos que íbamos a ir adelante y íbamos a apostar por este proyecto, lo primero que teníamos que tener claro es que teníamos que conseguir poder usar las fotos de Atín. Contactamos con María Aya, nos reunimos con ella y desde el primer momento nos lo ha puesto muy fácil, cedió todas las imágenes de su padre que están en el Archivo General de Andalucía, que también nos han ayudado muchísimo a acceder, ¿no? Allí hay más de 80.000 fotografías de Atín Aya. eh, Publicado hay muy poco y bueno, hemos ido bastante allí al archivo investigando y eso, pues gracias a María Aya, pues todo ha sido mucho, mucho más fácil. Ujú. ¿Creéis que el documental, obviamente desde la humildad, puede abrir un camino de recuperación de su obra, de que se le pueda valorar como es debido? Es muy interesante porque, claro, al investigar, ¿no?, en esos contactos, en esos negativos, en ese archivo tan amplio, hay muchísima obra inédita. Nos decían que hay más del 80% que no está publicada, con lo cual para nosotros era un reto impresionante, ¿no? Y con el documental hemos querido recuperar parte de esa obra tan extensa y sacar algunas fotografías y algunos contactos, sobre todo, que nos resulta muy interesante, ¿no? Porque a través de los contactos descubres realmente la mirada del fotógrafo. Y nos resultaba muy interesante poder aportar,
además de la obra publicada y explicar las razones de por qué, ¿no? Y contar la historia publicada de las fotografías, sí indagar un poco en ese mundo que todavía está ahí en el archivo. Y por supuesto que nosotros con este documental, aunque como tú dices sea algo ambicioso, sí que nos encantaría que esa obra pudiera ser publicada o expuesta en el futuro, por supuesto. En el documental hay muchos testimonios. Hablabas obviamente de Alberto Rodríguez que interviene para explicar el tema de la relación con la isla mínima, pero os quería preguntar por ese cribado, por cómo elegir las voces, porque también obviamente es un desfile de nombres importantes de la fotografía española contemporánea. Entonces quería preguntaros por eso, cómo elegís, cómo se da ese cribado de voces. Pues realmente el cribado ha sido muy complicado porque cuando tú indagas en un personaje, de pronto pues van apareciendo muchas personas que en su vida han sido importantes, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? En lo conocido de su obra. Y claro, nosotros desde el primer momento planteamos el documental como seguir sus huellas, ¿no? Visitar los sitios donde él había estado y a través de esas visitas entender qué había detrás de esa fotografía o qué a él le podía haber llamado la atención para ir a esos sitios, ¿no? Entonces nosotros empezamos yendo allí a las marismas del Guadalquivir, que fue lo primero, que es donde su obra más reconocida, y nos fuimos con un libro, con el libro de las marismas, preguntando por los bares y por las calles a la gente si conocían a las personas que salían en la fotografía. Y fue sorprendente porque, claro, todo el mundo los conocía, se conocían entre ellos, ¿no? Decían, este, se llamaban por los motes, este es el garbanzo. Pues buscamos a través de ese recorrido a las personas que estaban allí, que habían sido retratadas y que aún seguían vivas, por supuesto. Pero también queríamos tener ese lado de criterio profesional, de que nos hablaran desde un punto de vista más técnico de la obra y también ese punto de vista personal que hemos conseguido también a través de personas cercanas suyas, como Diego Carrasco o Mauricio Dors, que eran editores de sus catálogos, o Gloria Rodríguez, Aitor Lara, que son otros fotógrafos muy reconocidos, que también nos han hablado desde ese punto, desde la cercanía hacia él. Agarrándome de la polisemia del retrato, pasan por el documental varios temas. Por ejemplo, pues, aparte de esa ruralidad, está también la Sevilla del 92, que parece como siempre agarrarse a todo, no deja el alma de esta ciudad. De hecho, a finales de año Alex de la Iglesia estrena una serie ambientada en esa Sevilla. Y os quería preguntar un poco por eso, por si creéis que su obra trasciende o sobrevive o es importante, porque es capaz de agarrar también lo que es la tierra, agarrar un poco la idiosincrasia, ¿no? Sí. O sea, aquí al final Atín retrató una Sevilla que ya ha desaparecido. Entonces, para los sevillanos seguramente sea muy emocionante volver a ver esas fotos, ¿no? de esos lugares ya casi desconocidos, ¿no? Y ya no solo los lugares, sino los retratos que hizo de las personas, ¿no? Era como, bueno, muy simpático, ¿no? Enseñar algunas fotos de Atín a gente mayor y decir, yo lo conozco, este señor tenía una tienda en tal sitio, entonces él retrató esa Sevilla ya hoy desaparecida y que al final es un documento histórico que va a quedar para siempre, ¿no? Y de ahí la importancia de las fotos de Atín. ¿Qué pasaba? Que él tenía esa parte, ¿no? Bueno, de sevillano, ¿no? Pero también le gustaba perderse, ¿no? Con su moto, irse a las marismas, estuvo, creo que, no sé si me equivoco, 9 años yendo por las marismas, ¿verdad? Y retratando personas, que es lo importante. Él le gustaba retratar el alma de las personas y se ve, cuando tú ves una foto de Atín, un retrato de Atín, pues ves no solo a la persona, sino también todo lo que le rodea. Y él, pues no sé cómo lo hacía, que intentaba retratar el alma y eso pues se ve en sus fotos, eso es muy reconocible. Y asimismo, él retrataba lo que tenía cerca, era un fotógrafo muy interesado en la cercanía, ¿no? Pero esas fotografías te pueden trasladar a cualquier sitio, son fotografías que podrían ser París o podrían ser cualquier otra ciudad es una fotografía muy contemporánea. Quería volver un poco al tema de la producción por lo documental. Ahora también, obviamente, puedes dar el insight, ¿no? Pero claro, estamos iniciando un poco la temporada de premios. Yo me estoy encontrando con muchos documentalistas que
si ya tienen difícil hacer la película, ya conseguir visibilidad, por ejemplo, en una campaña de Goyas, es prácticamente imposible. Entonces quería preguntaros por la parte de la no ficción. ¿Cómo de difícil ha sido levantar el docu? Pues nosotros la experiencia que teníamos de documental fue la de Últimas Unidades, que bueno, fue una apuesta que hicimos financiándola nosotros mismos desde La Favorita Produce, y tuvimos la gran suerte que Canal Sur se interesó y participó en el proyecto. En este caso, como segundo proyecto documental, ha entrado de coproducción Televisión Española y Canal Sur ha vuelto a apostar por nosotros. Entonces, eso te da un poco un impulso, ¿no? Este segundo proyecto es, no sé si llamarlo más ambicioso que el primero, que nosotros estamos muy contentos de que podemos tirar un poco más hacia arriba y, bueno, nuestra intención es moverlo por festivales. Vamos a estar en Sevilla, estamos en Huelva y estamos viendo también en algunos otros festivales que creemos que podremos entrar. Y bueno, al final es autofinanciación con la ayuda de proyectos, empresas que puedan ayudarnos. Ujú. Pero ¿creéis que se puede, no sé si pelear es la palabra, pero disputar ese campo de terreno a la ficción que a veces parece coparlo todo? Es que, por ejemplo, pensemos en los Oscars, ¿no? Por ejemplo, las películas que llegan. España puede llegar, puede estar en la shortlist, puede más o menos sonar, pero cinematografías de no ficción de Iberoamérica o del sudeste asiático en lo documental están llegando. O sea, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de centrar los esfuerzos, no lo sé. ¿Cómo veis esta parte? Sí, yo creo que ahí también el éxito o el fracaso, vamos a llamarlo, reside también en la visibilidad, ¿no?, de esos documentales. Aquí en España no existe una gran visibilidad de los documentales en cartelera, con lo cual yo creo que poco a poco también con las plataformas, ¿no?, el espectador se está acostumbrando a ver el documental, a ver estas nuevas fórmulas de documentales más parecidos también a la ficción, ¿no? Ya con unos formatos más modernos, más de hoy, más interesantes, más de otra manera, ¿no? Y creo que si conseguimos que estos documentales no solo lleguen a las plataformas, que ya están y están creando ese movimiento en los espectadores, también pueden llegar a los cines, y yo creo que una vez de ese paso a los cines podrán dar ese nuevo paso que tú dices, ¿no?, de llegar más lejos. Claro, me habláis del futuro inmediato, obviamente, por aquí por Sevilla, por Huelva, pero quería preguntaros por el camino más o menos de qué esperáis con el docu. Imagino que la participación de Radio Televisión Española implica que pueda ir a sus plataformas, pero ¿cuál sería el camino ideal ahora para Tinaya? El camino lógico para este documental, nosotros también pues queríamos de alguna manera, por hacerle ese homenaje, estrenarlo aquí en Sevilla, ¿no? Era una cosa que para nosotros era importante porque él, aunque era de origen navarro, nació en Sevilla y buena parte de la obra en Andalucía. Pero nosotros queremos seguir y sobre todo llegar a otros festivales, ¿no? Creo que es muy importante pensar que a veces como espectadores resulta un poco menos interesante lo que tenemos cerca que lo que tenemos lejos, ¿no? Y muchas veces a mí me encantaría, pienso que a mí me encantaría como espectador ver un documental de un fotógrafo de otro país y quizás por esa extrañeza a lo cercano que tenemos, muchas veces nos parece más interesante lo de fuera que lo de dentro. Y creo que en este documental nosotros por lo menos vamos a intentar que se conozca la figura tanto en el resto de España, que creemos que es fundamental a nivel cultural, como fuera de España. Es una figura muy interesante por su obra, por el momento en el que hizo la obra, por lo que transmite esa obra socialmente y por su personaje, que es muy interesante. De hecho, vamos, añado que él expuso en Nueva York, es decir, que él tuvo ahí una colección de las marismas y aparte tiene una obra de Cuba que es absolutamente espectacular. Es decir, él casi que calcó el modelo que hacía en Sevilla, pero en Cuba, y las fotos son increíbles. Si la gente no las conoce, o sea, en internet habrá algunas, pero en el archivo se puede ir y verlo. Hay fotos de verdad increíbles. Y podremos verla en el documental, por supuesto. Bueno, pues Hugo, Andreu, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Antes de cerrar y que los taladros nos coman las orejas aquí en el Festival de Sevilla, recordad que seguimos con nuestra cobertura en Quinótico, quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.